Hola, buenos días. Les habla Ramiro Bertieri desde el Nodo de Colombia Humana en Arbeláez. Hoy quiero hacer un video entre broma y en serio dedicado a un amigo que se llama Fabián González, que últimamente ha estado preocupado porque las discusiones en redes se vuelven de fanatismo, de radicalismos y creo que algo de razón tiene, ¿no? Pero no voy a hablar de ese tema, sino que él en su crítica al fanatismo publicó una foto de unos plátanos y dijo, mire, seguro va a haber gente que critique esta foto de los plátanos porque hoy se critica todo. Y sí, Fabián, vamos a hablar de los plátanos. Mm, porque inspiraste mm, un tema, mire. No sé, aquí un poco no hay luz porque se ve un poco oscuro. Se cayó la mata. Esta es una de mis maticas de plátano que he sembrado aquí en la finca. Es un habano criollo. Ahí le daré el acercamiento para que lo vea. Es una variedad de banano o habano. Típicamente para los que no lo saben, se habla de habano cuando está verde, así como está este en la planta, y pues se habla de banano cuando aquí me toca hacer equilibrio porque mi finca no es nada plana. Aquí les comparto la panorámica para que se den cuenta. Me toca de aquí llevarlo hasta allá arriba donde se ven las tejas y es cerquita, pero un poquito empinado. Y entonces, mi estimado Fabián, ¿qué tiene que ver los bananos con la política y con los diálogos? Mira, este banano criollo es la representación, lo podemos hacer una representación de lo que significa un modelo económico distinto. Este banano criollo está en peligro de dejar de existir porque en las condiciones que se cultiva no responde a las lógicas de esos modelos de gran escala de exportaciones que podemos encontrar en, por ejemplo, los cultivos de banano de Urabá, de Centroamérica, de Ecuador, orientados a atender la demanda de los Estados Unidos, de Europa. El banano es uno de esos commodities más importantes en la economía mundial. ¿Y qué diferencias hay? Y esto aquí hacemos como pedagogía de consumo agrícola y ese tipo de cosas. El banano que se cultiva en esas zonas del que hemos hablado es un fruto que típicamente lo cosechan sin alcanzar su grado de madurez, diríamos es menos hecho, pero es un banano, es una planta creada genéticamente, diseñada genéticamente para responder el hecho de que lo empacan aquí, lo cosechan, lo procesan, lo empacan, lo meten en unas cajitas, lo mandan en un barco, el barco dura un mes en el mar, pronto un poco menos, pero durante ese tiempo es más o menos ajustado el tiempo que tarda el fruto en pasar de este verde, porque así lo cosechan, como estaba este, a ponerse maduro para poder llegar y ser expuesto en una vitrina de un supermercado, en una góndola de un supermercado en Europa o en Estados Unidos. ¿Cuál es el quick de esto? ¿Por qué ha sido diseñado ese proceso así? Porque finalmente eh, pues todo eso obedece una lógica económica, es decir, se corta así, lo que dura en el barco va madurando, llega allá y es el tiempo ajustado para que se pueda comercializar. Eh, pues temas de estrategia empresarial, digamos, conocimiento aplicado. Es un fruto que, como decía Fabián, que en su post, no, que van a joder porque estos bananos no tienen manchas. Sí, efectivamente, ese fruto no tiene manchas, el que encuentras en Europa no tiene manchas, porque está pensado así, porque hay además una condición de comercio y de propaganda en donde te dicen que si el banano tiene una pequita, entonces eso ya el consumidor no lo consume, en fin. Y algo de incidencia, o sea, algo tiene razón en términos de que el consumidor en su psicología, él ve un producto, mentalidad conservadora, ¿no?
Si el producto es limpio, inmaculado, es bueno, pero si tiene una pequita un poquitico negro, entonces es estéticamente feo, desagradable, así probablemente en sabor esté mejor, ¿cierto? Porque eso, los que han comido banano saben que cuando empieza a coger esas pequitas, se incrementan sus azúcares, o sea, es un poquito más dulce. Pero típicamente ese banano que aquí en el interior lo conocemos como banano Urabá, porque es justamente allá, es una fruta que, más allá de esa limpieza estética, no tiene mucho sabor, no tiene aroma. Eh, los extranjeros que lo consumen, pues sí, una banana, la banana split o preparaciones, pero no es una experiencia de consumo. Es un producto diseñado para el comercio mundial. eh, y aquí dirán que mamerto Ramiro, pero es que es real. Es un producto diseñado en una lógica de un modelo neoliberal que determinó que habían repúblicas bananeras, es decir, países dedicados a cultivar banano para los grandes consumos. Y digo neoliberal pues porque en un momento determinado se llaman repúblicas bananeras es porque convirtieron esos territorios en exclusivos productores de banano, ¿sí? En una economía dependiente de ese comercio exterior, en donde las comercializadoras son las que ganan dinero, ¿sí? Al productor no es que le quede mucho, eh, pero pues se estructura así, ¿no? Jugando en la lógica que les digo, no, es que el consumidor hay que darle el producto con una estética perfecta. Este banano criollo, cuando ustedes, el solo hecho de que esté maduro y ustedes pelar el banano, ustedes sienten el aroma, es una experiencia de consumo totalmente diferente. Este banano criollo no son todos iguales, hay unos grandes, hay unos pequeñitos. Este banano criollo tiene formas distintas, este no se acomoda en la caja del empaque como el otro. Pero este banano criollo, entre otras, se cultiva aquí en estas lomas. ¿Sí? No, no se cultiva. Bueno, también funcionaría en planicies, no tendría problema. Pero pues típicamente lo podemos encontrar y además tiene unas virtudes de que cuando sembramos terrenos empinados con este banano generamos unos mecanismos de retención de humedad que nos ayudan a preservar el suelo. El banano urabá, al ser cultivado en extensiones gigantes, pues se cultiva con prácticas agrícolas no muy amigables con el medio ambiente. ¿Sí? Plaguicidas, pesticidas, fumigaciones aéreas, en fin. Y hablamos entonces, ¿por qué el modelo neoliberal? Bueno, porque es que existen las repúblicas bananeras que fueron repúblicas en donde las grandes multinacionales de las frutas llegaron, hicieron, deshicieron, impusieron leyes, hicieron la matanza de las bananeras aquí, financiaron el paramilitarismo aquí, eso está comprobado, porque la práctica o la lógica de operar de esas organizaciones es llegar a un territorio, imponer su ley, generar unas economías de escala y unas lógicas de producción que para ellos son muy rentables, pero no les importa si generan un bienestar para el territorio, no, no tienen ese compromiso. Y al productor en Europa le dan un producto que lo convencen de que ese es el mejor, que ese es el adecuado, que ese es el banano bueno, ese que es todo perfecto en formas, limpio en cáscara, amarillito de un solo tono. Eh, y resulta que no hay tal. Este banano, cuando madure, ofrecerá una experiencia de consumo maravillosa. Este banano, pues cuesta más producirlo porque es que aquí no hay economías de escala. Podría haberlas, pero pues volvemos a la loma, ¿no? O sea, y ni hablar, aquí estoy cómodo, estoy cerquita. Tengo casos de campesinos aquí en la región en donde a veces, y este racimo está pequeñito, a veces surgen racimos de 50, 60 kilos que hay que sacarlos 1 kilómetro abajo del hoyo eh, por una loma como esta, que además está supremamente resbalosa ahorita en invierno. Y, pero ahí hay un reto de trabajo, porque finalmente pensar en mantener la producción de un banano como este
que ofrece, insisto, una propuesta de valor distinta, que es una experiencia del consumo, aromas, sabores distintos, una experiencia en la producción que permite mantener, recuperar suelos, mantener humedades, evitar erosiones, una experiencia desde el punto de vista ambiental mucho más sostenible. Pero que insisto, pues también está en riesgo, pues porque a la final, como esta no es la variedad genética que le conviene a muchos en el negocio, entonces en cierta forma ha ido quedando relegada. Y, y bueno, ¿qué, ¿cuál es el reto? Pues encontrar justamente que se pueda producir más de esto, bueno, en mi perspectiva, ¿no? Pues también o un planteamiento, puedo estar equivocado, que se pueda producir más de este, que podamos disfrutar mucho más de frutas como estas que son cultivadas naturalmente, que no me exigen abono. O sea, esta planta yo no le he puesto una gota de abono y ella solita me ha botado en, en 3 años como unos 6 7 racimos de plátanos, y la tengo hasta descuidada. Ustedes ven ahí las hojas caídas y todo ese tipo de cosas. Eso debiera estar un poco más limpio. Pero el quick es ese, ¿sí? Sí, son productos que están pensados en una lógica de consumo distinta, una lógica de consumo natural, en una lógica de consumo, no digamos orgánica porque aquí no certifica nadie, pero una lógica de consumo natural, una lógica de consumo que es más sostenible, y una lógica que necesita ser ayudada, porque cuando yo llego con mis bananos a un comprador, entonces me los miran feo, que están muy chiquitos, que están muy grandes, que no sé qué, qué tal. Y pues ofrecen unos precios paupérrimos. Yo típicamente no vendo un banano porque aquí, eh, para mí y por fortuna, mis hijas les encanta y lo consumen bien. Entonces no me pongo, y no tengo tanta producción tampoco. Pero sí hay unos retos clave, es de que esto se pueda sostener, de que también la gente aprenda a consumir. Mire, o sea, es increíble, pero en Colombia en las grandes superficies les ofrecen ese mismo banano que llevan para Urabá, que no sabía nada, que no huele a nada, y los consumidores lo compran acríticamente. Y cuando efectivamente la gente viene a estos entornos o viene, y lo que les digo, viven la experiencia de comerse un banano cultivado naturalmente y un banano de una variedad que no es solo el sabor, sino el aroma. O sea, es una cosa sensorialmente maravillosa. Y ahí hay unas apuestas de un modelo progresista que le plantea, bueno, o sea, ¿cómo hacemos para que este banano no solo sea el cultivo, sino cómo hacemos para industrializarlo aquí, para, por ejemplo, tener banano deshidratado, para tener chips, para que en vez de comprar en el supermercado los platanitos traídos en un empaque de 30 gramos que nos cobran 2.000 pesos o más por la bolsita más, perfectamente pudiéramos tener aquí en el territorio las fábricas que produzcan esos chips de plátano o como snack, por ejemplo, para que los chicos de la escuela, los colegios los consuman. Y cómo podemos poner en valor este banano, por ejemplo, para hacer harina de plátano o hacer, en fin, las posibilidades son muchas, los retos son muchos. Y el trabajo y la propuesta progresista es cómo hacemos justamente para industrializar esto. No hay respuestas construidas, nos toca construirlas. Pero justamente, y parte del ejercicio, mi estimado Fabián, es que hay que empezar a criticar el banano per se. O sea, hay que empezar a distinguir un banano Urabá que va para exportación y va para el mercado europeo de un banano criollito. Y, pues no tendrías por qué saberlo tú, Fabián, no naciste en el campo, no vives en el campo. Pero ya que planteaste el tema, eh, pues me parece chévere compartirles, porque finalmente de eso hablamos cuando hablamos de, de plantear unos cambios en el modelo económico, entender. ¿Sí? Y el banano es un ejemplo, ¿no? Esto es ir de lo particular a lo general. Lo general es cómo construir unas dinámicas económicas basadas en una producción agrícola sostenible, industrializada, que agregue valor y que permita además asegurar que en el territorio no haya hambre, que en el territorio haya una buena nutrición, que en el territorio haya unas posibilidades económicas. Entonces, gracias, Fabián, por plantear el tema. Seguimos ahí debatiendo sobre radicalismos, sobre propuestas, eh, sobre bananos, sobre otras frutas.
Menos mal escogiste el banano, porque hubieras escogido la uchuva, no tenía yo cómo hacer este video. Entonces, gracias y seguimos en contacto hablando de modelos económicos alternativos, de industrialización, de propuestas progresistas alternativas. Muchas gracias.